Hola, buenas noches. Hoy vamos a empezar con los trabajos prácticos de rectas, trabajo práctico número 16 y número 17 de álgebra y geometría analítica. Bueno, ustedes ya vieron función lineal en el cursillo de ingresos, así que tienen una idea de lo que tratan las rectas. Aquí lo vamos a analizar de forma vectorial. En álgebra es casi todo vectorial. eh, y ustedes en el cursillo de ingresos vieron una forma de escribir la función lineal. Bueno, la función lineal gráficamente es una recta. Ustedes vieron formas de calcular, etcétera. Bueno, aquí lo vamos a ver casi lo mismo, pero más, como les dije, desde un punto de vista vectorial y con sistemas de ecuaciones, cosas que ya vimos. En este práctico sí o sí tienen que tener presente todo lo que ustedes ya saben hacer de todos los prácticos anteriores, sobre todo vectores y sistemas de ecuaciones, pero principalmente vectores, porque utilizamos muchos vectores en este práctico. Bueno, primero, ustedes van a encontrar que tienen 5 o 6 formas de escribir una recta. Pero ¿qué necesitamos para escribir las rectas? Eh, un punto, un punto que pertenece a la recta, ¿sí? Yo quiero una recta y normalmente hablo de un punto que pertenece a la recta, que generalmente lo llamo el punto P0, ¿sí? Normalmente yo lo voy a llamar P0, de coordenadas X0, Y0, Z0, si estoy hablando de R3, ¿no? Si estuviera hablando solo de R2 sería X0 y Y0. En R3 agregamos la componente Z0. Bueno, ese es el punto que pertenece a la recta. También vamos a hablar de un punto genérico de la recta también. Sí, el punto genérico, el de siempre, el punto P de componente X, Y, Z. También vamos a hablar de lo que se conoce como vector dirección. ¿Sí? El vector dirección normalmente lo voy a llamar vector U, en otro lado lo van a encontrar como vector mu. Igualmente, solamente el nombre del vector. Le voy a poner sí, componentes RST, creo que les dan en la teoría. ¿Sí? Creo que era RST, como para que sea lo más parecido a lo que le dan en teoría. Bueno, ¿qué es el vector dirección? El vector dirección es un vector paralelo a la recta, ¿sí? Paralelo. Por, a ver, vamos a hacerlo de forma gráfica. Digamos que yo tengo esta recta, ¿no? Si yo tengo esta recta, ¿cuál es el punto P0? El punto P0 es cualquier punto que pertenece a la recta. Y una recta tiene infinitos puntos, ¿sí? Porque tiene un punto acá, tiene otro punto acá, tiene otro punto acá, tiene otro punto acá, etcétera, ¿no? Tiene infinitos puntos en la recta. Cualquiera de esos, pues el P0, ¿sí? El P0 basta que sea un punto que pertenece a la recta, ¿sí? Digamos que es este de acá. Y este lo vamos a llamar P1. Y este lo vamos a llamar P2 y así. ¿Sí? Pero cualquiera es un punto que pertenece a la recta. Y el vector dirección es un vector paralelo a la recta. Es decir, que tiene la misma dirección que la recta. Por ejemplo, este vector puede ser uno de los infinitos vectores direcciones de la recta. ¿Sí? Este, por ejemplo, va a ser el vector dirección U1. Podría tener otro vector dirección que también mire para arriba, pero más chiquito. Este podría ser el vector dirección U2. Y no necesariamente tienen que ir hacia arriba. También hay vectores direcciones que miran para el otro lado, pero tienen la misma dirección. La dirección es la misma, lo que cambia es el sentido del vector. Y esos son los vectores de direcciones. Son vectores paralelos a la recta y son infinitos. ¿Sí? O sea, en el sentido que hay infinitos vectores y direcciones para cada recta, así como cada recta tiene infinitos puntos. Bueno, solo con el vector de dirección y un punto de la recta, yo ya puedo escribir las ecuaciones de la recta. A ver, creo que no me olvido ninguna. A ver, ecuaciones de la recta. Bueno, las rectas las podemos escribir en la forma, a ver, la ecuación. Creo que la primera que te enseñan es la vectorial paramétrica. Después tienen la ecuación
cartesiana paramétrica. Después tienen, a ver, la cartesiana paramétrica, después tienen la ecuación simétrica. Después tienen la ecuación, después de la simétrica, creo que ya tienen la general. Después de la general tienen eh, la segmentaria. Ecuación segmentaria. Y la última es la ecuación que usted ya conoce, la ecuación explícita, la que conocen de cursillo de ingreso, lo que vieron en la secundaria. Esa que dice I igual a pendiente por X más ordenal al origen. Esa es la ecuación explícita de la recta. Bueno, tienen que poder armar estas 6 ecuaciones. ¿Qué forma tienen cada una de estas ecuaciones? La ecuación vectorial paramétrica tiene la forma, el punto, justo el nombre se llama vectorial paramétrica porque la forma en cómo se escribe es el punto O de origen al punto P genérico, o sea, el X, Y, Z, es igual al punto, no es punto, sino vector, O P0, este es el P0 que necesito para escribir la ecuación de la recta, más lambda por U. U el vector dirección. Después tengo la ecuación cartesiana paramétrica. La ecuación cartesiana paramétrica se escribe como un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Como si fuera un sistema de ecuaciones. Donde aquí lo que me importa el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. Y es igual al punto X0, ¿sí? X0 del punto P0, más lambda por lambda R. R lambda. ¿No? Y esta R, ¿qué es? Es la componente del vector dirección en X, ¿sí? En X, X0. Y0 es con la componente Y. Y Z0 es con la componente T, ¿sí? Por eso Y es igual a Y0 más lambda por S. Y Z es igual a Z0 más lambda por T. Después tengo que ver la ecuación simétrica. La ecuación simétrica, la vectorial paramétrica y la cartesiana paramétrica se ve complicada, pero ya van a ver que en la práctica es bastante simple. La simétrica sale fíjese que el lambda aparece en las 3 componentes de X, Y, Z. Entonces, ¿qué pasa si yo despejo lambda? O sea, si yo despejo lambda de acá, despejo lambda de aquí, despejo lambda de acá, y las iguala, ¿no? Porque son el mismo lambda. Ah, lambda, para aclarar, es un escalar. Es un escalar cualquiera. Ustedes le eligen el valor a lambda. Sí, pero en la ecuación queda lambda, ¿no? No es que lo reemplazan, en la ecuación queda lambda nada más. Bueno, si yo despejara lambda de estas 3 ecuaciones, ¿qué me queda? Si yo despejo lambda de la primera, la de X, queda X menos X0 sobre R. Igual a, si yo despejo lambda de la segunda ecuación, me queda Y menos Y0 sobre S, perdón, sobre S. Y si yo despejo lambda de la tercera ecuación, me queda Z menos Z0 sobre T. Esa es la ecuación simétrica. Después la ecuación general. Ah, una cosita, eh, la, mm, estas 3 ecuaciones, la vectorial paramétrica, la cartesiana paramétrica y la simétrica, son válidas para R2 y R3. Con R2 la única diferencia es que ya no tengo Z, ¿no? Directamente no escriben esta de acá, ya no la escriben, y tampoco escriben esta parte, ¿no? En R2, porque no hay Z en R2. En R3 sí le escribimos esa parte. Les iba a decir,
solamente estas tres, perdón, estas tres están para R2 y R3. Y la ecuación general, la ecuación segmentaria y la ecuación explícita son solo para R2. ¿Sí? Estas tres de acá son solo para R2. Estas tres de acá son para R3 y R2. ¿Sí? Repito, estas tres son para R2 y R3. R2 y R3. Y estas últimas tres son solo para R2. Dicho de otra forma, las 6 son para R2 y estas 3 solo para R3. ¿Sí? Porque la ecuación general sale de despejar de acá, va, de esta ecuación simétrica la acomodamos para que quede así. Un número A por X más un número B por Y más un número C igual a 0. Esta es la ecuación general. Fíjense que no hay Z, solo es válida para R2. ¿Sí? Después tengo la general, me falta la ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria también sale de trabajar matemáticamente, ¿no? Lo trabajo matemáticamente a la general para llegar a la forma x dividido un número más y dividido un número igual a 1. ¿Sí? De nuevo, fíjense que no aparece, no escribo z porque no se la puede escribir para z. Y también es solo para R2. Y la última es la ecuación explícita. Es la que ustedes ya conocen, esa de I igual a una pendiente, la llamamos M por X, más la ordenada al origen B. Y esa es la que ustedes ya conocen. También sale de trabajar matemáticamente las otras. Y también solo para R2. En cambio, estas otras son para R2 y R3. ¿Está bien? Las primeras tres para R2 y R3 y las últimas tres solo para R2. Bueno, creo que es todo lo que hay que saber. El resto de todo lo que ya conocemos, vectores. La única cosita diferente va a ser el que se llama haz de rectas, que lo vamos a ver, creo que es los últimos puntos del práctico de haz de rectas. Y si no está por el medio, pero ya igual cuando lleguemos a esa parte vemos haz de rectas que una cosita nada más. Bueno, el resto ya es práctica nomás. Vamos con el práctico directamente. El primer punto dice hallar las ecuaciones vectoriales, bueno, todas las ecuaciones para los siguientes. Y nos dan una serie de datos, A, B, C, D, E, F. Y con estos datos tengo que escribir las 6 ecuaciones de la recta. Estas 6 ecuaciones las tengo que escribir. Yo voy a escribir las 6 ecuaciones para el primer punto nada más. Van a ver que para poder escribir las ecuaciones de una recta solo necesito el punto y el vector dirección, nada más. Un punto y el vector dirección. Es todo lo que necesito. ¿Sí? Para poder escribir cualquiera, mejor dicho, cualquiera de las 6 ecuaciones de una recta, solo se necesitan conocer un vector dirección de la recta. Recuerden, un vector dirección porque son infinitos vectores direcciones. Y uno de los puntos que pertenecen a la recta. También recuerden, uno porque también tiene infinitos puntos. Bueno, con solo esos dos datos, yo ya puedo escribir las 6 ecuaciones, todo lo que necesito.
Por eso lo que le decía es que yo solo voy a escribir las 6 primeras ecuaciones para el primer punto. Los otros puntos, yo lo que voy a hacer es llegar hasta el punto P0 y hasta el vector dirección. Les dejo el punto P0 y el vector dirección y ustedes escriben las 6 ecuaciones. Porque van a ver que es muy fácil escribir las 6 ecuaciones con solo saber el punto P0 y el vector dirección. Justamente el punto A me da de dato el punto P0 y el vector dirección. No tengo que calcular nada. Me dice que el punto P0 es el punto 1, 2 y que el vector dirección U es igual a 3, 5. Bueno, esto es lo que necesito para escribir, como dije, las 6 ecuaciones. Yo voy a escribir para este punto las 6 ecuaciones y en el resto solamente le voy a llegar hasta esta parte, P0 y vector dirección. Bueno, a ver, empecemos. La primera, la ecuación vectorial paramétrica. ¿Qué forma tiene la ecuación vectorial paramétrica? Tiene esta forma. OP igual a OP0 más lambda por U. ¿Sí? Esa es la forma que tiene. Simplemente reemplazamos con los valores que tenemos. El punto O es el punto origen, 0, 0, 0. Entonces el vector OP, donde P es el punto genérico XY, bueno, en este caso es XY porque estoy en R2 nada más. ¿Cómo escribía un vector conociendo dos puntos? Era punto de partida menos punto de llegada. El punto de llegada menos punto de partida. El punto de llegada es el punto P genérico, X, Y, Z. El punto de partida es el punto O, coordenada 0, 0, 0. X, Y, Z menos 0, 0, 0 me queda directamente. Siempre me va a quedar X, Y, Z en esta parte. Pero bueno, aquí X, Y nomás porque es R2. Igual a OP0. De nuevo, O es el punto origen, 0, coordenada 0, 0 y P0 el punto que me dan de dato, 1, 2. Siempre va a quedar como si fuera el punto P0. Más lambda. Lambda no se reemplaza. Lambda es un escalar cualquiera que es el parámetro lambda. Por eso se llama ecuación vectorial paramétrica, porque queda el parámetro ahí. Y aquí escribo el vector dirección 3, 5. Esto es la ecuación vectorial paramétrica. Así de sencillo. Luego, la ecuación cartesiana paramétrica. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma, en este caso, como R2 solo tiene X y solo tiene Y. X es igual a X0 más lambda por R. Y Y es igual a Y0 más S por lambda. ¿Sí? Esa es la forma que tiene. En nuestro caso, va a ser X igual a 1 más 3 lambda, ¿no? Y Y igual a 2 más 5 lambda. 1 es la coordenada X del punto P0. 2 la coordenada Y del punto P0. 3 la coordenada X del vector dirección. Y 5 la coordenada Y del vector dirección. También lo pueden ver de la ecuación vectorial paramétrica. X es igual a 1 más lambda por 3. Y Y es igual a 2 más lambda por 5. ¿Sí? Es lo mismo. Esto, así puesto así, es la ecuación cartesiana paramétrica. Noten que se queda lambda. Lambda no se reemplaza. Lambda puede tener cualquier valor escalar, pero no lo reemplazamos para escribir la ecuación. ¿Sí? Pero ustedes para calcular puntos lo pueden reemplazar por cualquier valor, pero para escribir la ecuación no se reemplaza. Bueno, después de la cartesiana paramétrica sigue la ecuación simétrica. La ecuación simétrica tiene la forma x menos x0 sobre r igual a
y menos y0 sobre s. Y si tuviera z, también iría el z menos z0 sobre t, ¿no? Pero estoy en R2, así que no es necesario que lo coloque. Así que me queda directamente con, con R2. Bueno, esta es la forma que tendría que tener. Lo único que hacemos es reemplazarlo y nos va a quedar la forma x menos x0. X0 es 1, dividido R. R es 3, igual a y menos y0. Y0 es 2, dividido S. S es 5. Esta es la forma, esta es la ecuación es la ecuación simétrica de nuestro ejemplo. ¿Sí? Es solamente ir reemplazando en las formas o directamente ir despejando de acá. Arman esta y de esta pueden pasar a la cartesiana y la cartesiana pueden pasar a esta. Porque es simplemente despejar lambda. El 1 pasa restando y el 3 pasa dividiendo, ¿no? Igual a el 2 pasa restando y el 5 pasa dividiendo y queda la simétrica. Bueno, la siguiente, que es la ecuación general, ya no la... sí se puede armar con fórmula, ¿no? Hay fórmulas, pero no tiene chiste que se memoricen la fórmula. Solo acuérdense que la ecuación general es un número a por x más un número b por y más un número c igual a 0. Esa es la fórmula general. ¿Y cómo llego a la general? Pueden usar fórmulas para calcular el valor de A, el valor de B y el valor de C, pero es perder tiempo memorizando cosas cuando de aquí la pueden sacar. De ahí la pueden sacar trabajando matemáticamente. Escriben la ecuación simétrica anterior, x menos 1 sobre 3 igual a y menos 2 dividido 5. Esa es la simétrica. Lo único que tienen que hacer es trabajar matemáticamente. El 3 y el 5 pasan multiplicando al lado izquierdo y al lado derecho. 5 multiplicando a la izquierda queda 5x menos 5. Y 3 multiplicando a la derecha queda 3y menos 6. Pongo todo de un solo lado del igual. Paso todo al lado izquierdo en este caso. Me queda 5x menos 3y. Menos 5 más 6 me va a quedar más 1. Igual a 0, ¿no? Y esto es la forma que tiene la general. Fíjate que es un número por x. Un número incluyendo el signo, ¿sí? Menos 3 por y. Más otro número igual a 0. Algo que me olvidé decirles es que así como está el vector dirección que acompaña la recta, también existe algo llamado, a ver, lo voy a hacer sí, con marrón. Así como está el vector de dirección que es paralelo a la recta, existen los vectores normales a la recta. ¿Sí? El vector normal, que bueno, es perpendicular a la recta, y así como hay infinitos vectores direcciones, hay infinitos vectores normales. Este puede ser, por ejemplo, el n1, el n2, el n3, etcétera, ¿sí? Hay infinitos también. Basta con que sean perpendiculares a la recta. Lo que me olvidé decirles es que en R2, uno de los vectores normales tiene las coordenadas A y B mayúsculas. Estas coordenadas A y B mayúsculas son los coeficientes de la ecuación general A y B. O sea que si a mí me preguntaran, el ejercicio no me pregunta, pero si a mí me preguntara, yo podría decir que un vector normal, ¿sí? Uno de los infinitos vectores normales es el vector 5 en X menos 3 en Y. ¿Sí? Si me preguntara. No me pregunta, pero los coeficientes de la ecuación general son las coordenadas de uno de los vectores normales de la recta. Bueno, después de la general sigue la segmentaria. La ecuación segmentaria tiene la forma x dividido un número más y dividido un número igual a 1. También hay formas de calcular este A, hay formas de calcular este B, sí con fórmulas, pero de nuevo, no tiene chiste que ustedes se memoricen fórmulas, cuando de la general podemos llegar a la segmentaria, así como de la simétrica llegamos a la general, de la general se puede llegar a la segmentaria. ¿Qué hacemos? Escribimos la general 5x menos 3y más 1
igual a 0. Tiene que tener esta forma. Entonces lo que hacemos es, pasamos el número que esté acá, que no tiene ni la X ni la Y, al otro lado del igual. Entonces nos queda 5X menos 3Y igual a menos 1. Ya tiene un poco más parecido a esto, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago que este número se transforme en ¿cómo se llama? En 1. La única forma para que un número sea igual a 1 es que lo divida por sí mismo. O sea que en este paso, ahora voy a hacer, como acá hay un menos 1, voy a dividirlo en menos 1 y para mantener la igualdad, aquí también tengo que poner un menos 1. Y bueno, aquí va 5x menos 3y. Pero fíjese, porque aquí hay un menos 1, yo divido el menos 1 aquí y acá. Si aquí hubiera habido un, no sé, un 7 positivo, yo hubiera dividido 7 y hubiera dividido 7 también acá. ¿Sí? Este número, el que va acá y el que va acá, tiene que ser el mismo que está acá, para que al hacer la división me quede 1. Bueno, hago la división y de paso distribuyo el menos 1 del lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo tengo que distribuir el menos 1, me queda menos 5x más 3y igual a 1. Ya me queda más parecido a esta forma. Ahora lo único que tengo que hacer es hacer que ese número que está al frente pase abajo, ¿sí? Porque la X y la Y me tienen que quedar solitas y positivas, ¿sí? Aquí adelante de esta X no se ve, pero ahí sí o sí tiene que haber un positivo, ¿sí? En la ecuación segmentaria únicamente, ¿no? La general no me importa porque este es un coeficiente y tiene un signo, ¿no? Por ejemplo acá, tiene negativo, no importa. Acá sí o sí tienen que quedar positivas las dos, la X y la Y, y tener el número abajo. Bueno, ¿cómo hago eso? Un artilugio matemático, esto es equivalente a que yo le escriba X dividido menos un quinto más Y dividido un tercio igual a 1. Ya les muestro lo que hice, ¿sí? Pero ahora fíjense que esto tiene la forma que yo quería, la ecuación de la segmentaria. ¿Sí? Tiene la misma forma. X dividido un número, Y dividido un número y, bueno, igual a 1. Ahora les muestro cómo pasé de esto a esto. Es un artilugio matemático, a ver, eh, y lo voy a poner de forma genérica para que lo puedan usar con cualquier valor. Digamos que usted tiene, no sé, a ver, a ver, o si no, así miren, a ver, usted tiene la general así, ¿no? A más X, A por X más B por y si yo paso la C al otro lado me queda menos C, ¿no? Y después usted lo que hacen es dividir todo por menos C. Cosa que del lado derecho se queda igual a 1, entonces me queda igual a 1. ¿Y aquí qué queda? A dividido menos C por X más B dividido menos C por Y, ¿no? Matemáticamente, que yo multiplique una fracción es lo mismo que la divida por la inversa. Entonces que esto me quede X sobre, menos C ya está abajo, menos C dividido A más Y, que queda sola positiva arriba, menos C dividido B igual a 1. Esto es, esto y esto es matemáticamente equivalente, ¿sí? Porque fíjense que yo en esta X que tengo, menos C dividido A, entonces es lo mismo que X dividido, división entre fracciones, dividido menos C sobre A, ¿no? Es lo que yo tengo acá en el primer término. División de fracciones. Para poder resolver una división de fracciones, ¿qué se hace? Se invierte el denominador y se convierte en multiplicación, entonces me queda X por A dividido menos C, ¿no? Se invierte. ¿Y qué es X por A dividido menos C? Es lo mismo que tenía originalmente, A dividido menos C por X. Ahí pueden ver que es equivalente a hacer esto. Bueno, y aquí pasa lo mismo.
Esto lo puede hacer con cualquier expresión, por ejemplo, a ver, de ejemplo, si yo hubiera tenido, no sé, 2x menos y igual a 1, aplicando eso, esto me queda, ya tengo el 1 del lado izquierdo, del lado derecho, ¿no? Esto me queda x dividido un medio más y dividido menos 1 igual a 1. Fíjense que puse el negativo abajo porque la y y la x tienen que quedar solas y positivas. ¿Y por qué me queda menos 1? Porque ¿qué número está multiplicando la y? El menos 1. ¿Qué número tiene abajo? El 1. Aquí también tiene un 1 abajo. Abajo de la x hay un 1 que no se ve. Y por eso, aplicando, digamos, esa idea, o no idea, sino ese artilugio, 2 por x es lo mismo que x dividido un medio. Y menos 1 por y es lo mismo que y dividido menos 1. Y ya lo tengo en forma segmentaria. Y algo que me olvidé decirles, ese número, vieron que la segmentaria es x dividido a más y dividido b minúscula, ¿no? A minúscula y b minúscula, porque a mayúscula y b mayúscula son los coeficientes de la general. Bueno, lo que me olvidé decirles es que ese a y b no es cualquier valor. El a es el punto, este a, y este b, el a es el punto donde la recta corta el eje de, digamos que yo tengo que graficar esa recta. Lo único que tengo que hacer es marcar dónde está A en X y dónde está B en la Y. Marco donde esté A y donde esté B porque son números, los puedo marcar y lo único que hago es unir esos dos puntos y ya tengo la recta. ¿Sí? Esta ecuación segmentaria me sirve para dibujar porque me dice dónde corta la recta en X y dónde corta la recta en Y. En este ejemplo, X menos un quinto y Y un tercio, ahí la corta. Entonces, si yo tuviera que graficar esta recta, y creo que lo pide, ¿no? Representar gráficamente, sí. Me pide representar. Entonces, para eso me sirve esta ecuación segmentaria. Corta x en menos un quinto y y en un tercio. Entonces, digamos que fuera el gráfico. Entonces, menos un quinto en x, digamos que está acá. ¿Sí? Digamos que ahí está menos un quinto en x. Y hagamos de cuenta que este es un tercio en y. Entonces, lo único que hago, agarro una regla y uno esos puntos. ¿Sí? Y ya tengo la recta dibujada. Bueno, esto les sirve porque a veces le van a pedir identificar el gráfico de la recta, o al revés, le dan un gráfico y tienen que decir cuál recta es. Si le dan ecuaciones de recta, vieron cómo es múltiple choice, etcétera. Bueno, ahí sirve. Bueno, esa es la segmentaria. Y la última es la ecuación explícita. Esta es la que ya conocen del cursillo de ingreso. Es la que tiene la forma y igual a pendiente por x más b. Esta también hay forma de calcular esa pendiente y forma de calcular esa ordenada al origen, forma que ustedes ya vieron en el curso de ingreso, pero de nuevo, desde la general se puede escribir la explícita. Voy a escribir la general. 5x menos 3y más 1 igual a 0. Esa es la general, ¿no? Ahí está la general. Yo de la general puedo llegar a la explícita. Simplemente despejo la y. No es más que despejar la y. Entonces, si yo despejo y de acá, me va a quedar y igual a... a ver, la y pasa 5 tercios de x más un tercio. Si yo despejo de acá la y, sí me queda 5 tercios de x más un tercio. Y esa es la explícita. ¿Sí? Esa es la explícita. Tengo la pendiente, tengo la ordenada de origen. Noten que esta b de la ordenada de origen de la explícita y esta b de la segmentaria no es coincidencia que sean iguales, ¿sí? No es coincidencia. Siempre van a ser iguales. Porque la misma b, por eso yo uso b acá y uso b acá también, porque es la misma. Es la ordenada del origen. Bueno, eh, bueno, sí se encuentran las 6 ecuaciones de la recta.
Y así se grafica una recta utilizando la ecuación segmentaria, que lo más rápido que pueden hacer es agarrar la segmentaria y marcar los dos puntos y unir los puntos, ya tienen la recta. Bueno, vamos a ver cómo son los otros ejercicios. Como dije, solo el punto 1A les voy a hacer las 6 ecuaciones porque vieron que me demoré haciéndolas, porque son 6. El resto de los puntos, lo único que voy a hacer es llegar hasta el punto P0 y hasta el perdón, hasta el vector dirección, y ustedes van a armar las 6 ecuaciones y el gráfico, que es lo mismo que ya hicimos recién. Lo único que yo voy a hacer ahora, ayudarles a encontrar el punto P0 y el vector dirección. Vamos a ver el punto 1B. Dice pasa por, y me da el P0, ¿sí? Dice pasa por, o sea que me da el punto 4 menos 1. Tengo el punto por donde pasa, y dice que forma un ángulo, o sea, el ángulo es 135 grados. Eh, con bueno, el semieje positivo. Graficando eso se vería algo así como, a ver, dice que la recta forma un ángulo de 135 grados. O sea que si fuera la recta sería una cosa como esta, ¿sí? Porque dice que forma un alfa igual a 135 grados con el semieje positivo de la X. ¿Sí? Algo así es el gráfico del que está hablando. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo? Ya me da el punto P0 para escribir las 6 ecuaciones. Me falta el vector dirección. O sea que este alfa me va a dar el vector dirección. ¿O no? Me va a dar el vector dirección. A ver, del cursillo de ingresos, ¿para qué me servía el ángulo de inclinación de una recta? Me permite hallar la pendiente. Ustedes saben, lo vimos, que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación de la recta con el eje semipositivo de la X. Entonces, que la pendiente es igual a la tangente de alfa. En este caso, si alfa es 135 grados, la pendiente es menos 1. ¿Sí? Bueno, ¿y la pendiente de qué me sirve? Hay algo que yo también, a ver, ¿cómo lo podemos ver más sencillo? Eh, o si no, me van a tener que creer. Siempre que les den el ángulo y saquen la pendiente, o sea, cuando la pendiente sea un dato, que tengan en cuenta que una forma de encontrar el vector dirección es directamente, a ver, la pendiente que es en análisis matemático debieron haber visto, bueno, ya deben estar, a ver, sí, ya deben estar llegando a integral, así que ya debieron haber visto derivada. ¿Qué es la pendiente de una recta? O más bien dicho, a ver, de otra forma, ¿qué es la derivada de una función? Es la pendiente, ¿no? ¿Y la derivada cómo se define? La derivada de una función se define como el cambio que sufre y cuando x varía en una unidad. Entonces yo el vector dirección lo puedo escribir como 1 pendiente. Porque cuando la x cambia en 1, la unidad, su valor, la y cambia igual a la pendiente, ¿sí? Por la definición de derivada. Siempre que les den la pendiente como dato, al vector dirección escríbanlo como 1 en el valor de la x y la pendiente en el valor de la y. O sea que para este ejemplo tendría que el vector dirección es el vector 1 menos 1. Bueno, sí,
Sí, ahí tengo todo lo necesario, tengo el punto P0, entonces ya tengo el punto P0 de coordenadas 4 menos 1 y tengo el vector dirección de coordenadas 1 menos 1. Y estas dos cositas, todo lo que necesito para escribir las 6 ecuaciones de la recta. Porque es lo que vimos hace rato, donde estaba acá en el punto 1A. ¿Con qué empezamos? Con el punto P0 y el vector dirección. Con esas dos cositas nada más podemos escribir todas las ecuaciones y graficar la recta. Bueno, vamos a pasar al 1C. A ver cómo llegamos al punto P0 y al vector dirección también. El 1C dice, cuya ordenal origen es, entonces me está dando B. B la ordenal origen. 5 tercios. ¿Qué otro dato me da? Y pasa por el punto y me da ¿cómo se llama? El punto por el que pasa. Entonces me da el P0 de nuevo. Siempre, parece que casi siempre me va a dar el P0. P0, 2 menos 3. Sí, me da el punto por el que pasa y la ordenal origen. Yo con esto tendría que hallar el vector dirección para poder escribir ¿cómo se llama? Las 6 ecuaciones. Bueno, a ver, ¿cómo lo podemos decir? A ver, cuando nos dan la ordenada, a ver, si no, a ver, de otra forma, si me dan la ordenada del origen, me están dando un punto más, ¿no? Están dando el punto P1, o sea, un punto que yo voy a llamar punto P1 de coordenadas 0 en X y en Y el valor de la ordenada. ¿Por qué? Porque la ordenada es eso, un punto. A ver, si esta fuera la recta, ¿sí? Bueno, que digamos que llega a cortar, ahí donde corta, ¿sí? Ahí donde corta, ¿sí? Ahí donde corta que es la ordenada, y la ordenada que es un punto, donde su coordenada en X es el punto 0 en X y B el valor de la ordenada en Y. Ese punto donde corta es un punto que yo llamé P1 y me dan el punto P0 de dato, ¿no? ¿Qué hago con P0 y P1? Yo los puedo unir, ¿sí? A P0 y P1 y ese vector que queda en medio entre P0 y P1 es uno de los vectores direcciones. Entonces, que me den la ordenada es lo mismo que me den un punto. Me dieron también ya de dato un punto P0, que yo llamé P0. Y cuando se tienen dos puntos de dato, se puede calcular el vector dirección como, entonces yo el vector dirección lo puedo escribir como U igual a P0, P1, ¿no? O es lo mismo que o también puede ser al revés, P1 a P0, es lo mismo, ¿sí? Porque es lo mismo, es un vector dirección. Porque si yo tengo dos, y esto no es solo cuando me den la ordenada, ¿no? Esto es cuando me den siempre dos puntos. Porque yo tengo, a ver, si yo lo que estoy haciendo es buscar una recta, ¿sí? Esta recta. Y yo de esa recta de dato me dan un punto, ¿sí? Que digamos que se llame P1 y otro punto que digamos que se llame P2. Ya tengo los puntos P0, puede ser P1 o P2, cualquiera de los dos puede ser P0. Pero me falta el vector dirección. El vector dirección lo puedo sacar uniendo esos puntos. Puede ser de P2 a P1 o de P1 a P2. Cualquiera de los dos, ¿sí? Este va a ser un vector dirección. Este va a ser otro vector dirección.
¿sí? Cualquiera de los dos me sirve para escribir las ecuaciones. Entonces esto siempre que me den dos puntos de una recta, yo puedo escribir el vector dirección como la unión de los dos puntos. Entonces, lo que sabemos de vectores me permite escribir el vector dirección u igual a, y bueno, lo único que hago es unir los puntos. Yo voy a hacer P0 a P1, entonces tengo que hacer P1, si yo hago P0 a P1, tengo que hacer 0 menos 2 y 5 tercios menos 3. 5 tercios menos 3, 5 tercios más 3, y va a ser 14 tercios. Entonces ya tengo el vector dirección y el punto P0. Yo tengo todo lo necesario para escribir las 6 ecuaciones de la recta. Hacemos el 1D. Vamos a ver qué datos tengo en el D. Dice, pasa por el punto P1 y es paralela a, bueno, de nuevo ya tengo de dato el punto P0 que pertenece a la recta. Punto 3 menos 2. Y dice que mi recta, yo estoy buscando una recta, digamos que la recta que yo quiero es R, o le digamos R1. Es paralela a otra recta diferente, porque a mí me da otra ecuación, a una recta que llamemos R2, que tiene ecuación X más 2Y más 4 igual a 0. Si las rectas son paralelas, a ver, cuando dos rectas son paralelas, ustedes que saben, que tienen la misma pendiente, ¿no? Pero eso es cuando en análisis matemático, acá hablamos de vectores. Acá en álgebra, cuando dos rectas son paralelas, sus vectores direcciones son los mismos. Bueno, también, ¿no? Obviamente también sus vectores normales. Y los vectores normales también son los mismos. Bueno, o sea que si a mí me dan R2, una ecuación, yo de esta R2 que puedo sacar el vector normal. Y del vector normal puedo pasar al vector dirección. Entonces, vamos a trabajar con la segunda recta. Entonces, trabajando con la segunda recta, ¿sí? La segunda recta tiene ecuación R2, su ecuación es X más 2Y más 4 igual a 0. El vector normal, ¿sí? El vector normal de la segunda recta, ¿cuál es? Habíamos dicho que son los coeficientes de X, Y. Entonces, los coeficientes son 1 y 2. 1 para X, 2 para Y. Es el vector normal de la segunda recta. Un vector dirección de R2, perdón, a ver, de la recta 2, de la segunda recta, no del espacio vectorial R2, sino de la segunda recta, es el vector dirección U igual a, bueno, le llevemos U2 igual a, si el vector normal es 1, 2, un vector dirección va a ser 2 menos 1, por ejemplo. Esto lo vimos en vectores, pero lo repasemos un poco. Si yo tengo un vector normal, a ver, vieron que la general me da un vector, el vector normal, ¿no? El vector normal tiene la forma AB, uno de los vectores normales, ¿no? Tiene la forma B. Si yo quiero escribir un vector dirección U,
Lo puedo escribir usando el vector normal. ¿De qué forma? Simplemente cambio de orden. En lugar de AB, que sea BA. Pero aún le tengo que cambiar el signo o a B o A. Generalmente yo se lo cambio a Y. Sí, generalmente. Generalmente ahí tengo que le cambio el signo a Y. Así que el vector de dirección es B menos A. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que le cambie de signo a B. Entonces que sea menos B, A. Pero siempre cambiando el orden. En lugar de AB, BA. Y a uno de los dos le tengo que cambiar el signo. Ustedes eligen cualquiera es lo mismo. Yo generalmente se lo cambio a Y. Generalmente. No es una regla, ¿no? Bueno, ya tengo el vector dirección de la segunda recta. Entonces, como son paralelas, el vector dirección, uno de los vectores direcciones, de la recta, eh, de la recta 1 es, y bueno, el vector U igual a 2 menos 1. Y ya tengo el vector dirección y el ejercicio ya me había dado el punto P0 de ordenada. Perdón, el punto P0 para escribir las 6 ecuaciones de la recta. Entonces recuerden, cuando nos dan dos rectas paralelas, ¿sí? Digamos que esta es una recta R, digamos que esta es una recta R1, y digamos que tenemos una recta R2, y son paralelas, ¿sí? Así como se ve. Ambas rectas que tienen vectores dirección, ¿no? El vector dirección de R2 puede ser este, por ejemplo. También puede ser este. Y R1 también tiene unos vectores direcciones con la misma dirección, para allá y para allá. ¿Sí? Los vectores de direcciones de ambas son los mismos, si es que son paralelas, ¿no? Y, y ya que estamos hablando de esto, adelantándome a lo que seguramente viene, si yo tuviera rectas perpendiculares, yo tengo una recta R1 y tengo una recta R2 y yo sé que son perpendiculares, ¿cómo son los vectores direcciones normales? Porque la recta R2 tiene un vector normal N2, ¿no? Y tiene vectores direcciones U2, que se ven así para la recta 2, ¿sí? Normales y direcciones. ¿Cómo tiene la recta R1? Los vectores direcciones de la recta R1 tienen la misma dirección que el vector normal de la recta R2. Fíjense que el vector dirección de la recta R1, aquí me equivoqué, aquí era vector dirección de la recta R1, tiene la misma dirección que los vectores normales de la recta R2. Y que los vectores normales de la recta R1 tienen la misma dirección que los vectores direcciones de la recta R2, ¿sí? Cuando las rectas son perpendiculares. En base a esto, creo que es el siguiente ejercicio. A ver, dice, sí, es perpendicular. El siguiente, en el 1E, los datos son, pasa por el origen de coordenadas, que es lo mismo que decirme que pasa por el punto P0 de coordenadas 0, 0, es el punto de origen de coordenadas 0, 0, me da el punto P0, y me dice que mi recta R1 es perpendicular a la recta, y me da otra recta R2 de ecuación y más 2x menos 2 igual a 0. Entonces, basándonos en el ejercicio anterior y sabiendo lo de, digamos, qué relación tienen las rectas perpendiculares en cuanto a sus vectores, direcciones y normales, podemos decir que trabajando con la segunda recta,
su vector normal es, bueno, ¿y cuál es el vector normal n2 de la segunda recta? Recuerda que son los coeficientes que acompañan a x y a y. Entonces, para la recta R2, y más 2x menos 2, el vector normal es 2, 1. Porque ahí está desordenado, pero primero va la x, ¿no? Normalmente va primero la x, por el orden x, y, z, pero ahí lo está desordenado, pero igual nosotros al escribir los vectores tenemos que tener en cuenta que el coeficiente de la x es la coordenada para la componente x, y el de la y, bueno, para la y. Bueno, ese es el vector normal de la segunda recta. Y sabiendo que las rectas son perpendiculares, entonces uno de los vectores direcciones de la primera recta es U1, ¿sí? De la recta 1 igual a 2, 1, que es idéntico al vector normal de la segunda recta. ¿Por qué? Porque las rectas son perpendiculares, entonces el vector dirección de una es igual al vector normal de la otra. Bueno, yo tengo un punto P0 y un punto P0 y el vector de dirección para poder hacer las 6 ecuaciones de la recta. El F, el último, pasa por el punto de intersección de las rectas 2x, y menos 8 igual a y a 0 y es perpendicular a W. Bueno, cuando les diga pasa por el punto de intersección de las rectas, bueno, nos dan ahí las rectas, ¿no? Nos dan dos rectas ahí. Las rectas 2. No, ahí está. Se había salido, perdón. Continúo. Eh, las ecuaciones eran 2x más y menos 8 igual a 0 y 3x menos 2y más 9 igual a 0. Y si y es perpendicular, bueno, el vector. Eso después lo vamos a usar. Pero primero vamos a usar esta parte. Dice, pasa por el punto de intersección de las rectas. Y bueno, ¿qué tengo ahí? Un sistema de ecuaciones. Entonces, cuando ustedes les dan un ejercicio similar a este, significa que uno de los puntos de, de la recta es la solución del sistema de ecuaciones lineales que nos da. Entonces aquí ustedes aplican lo que saben del sistema de ecuaciones lineales, lo resolvemos por el método que quieran. Yo lo voy a resolver, a ver, lo más rápido será por Gauss. Para mí es más rápido por Gauss. Si ustedes quieren pueden aplicar cualquier otro método, ya aquí ya no están obligados a hacerlo por Gauss, pero... me olvidé. No, está. 8. 3 menos 2. Menos 9. Lo resuelvo por Gauss. Y a ver, a la segunda fila no, tengo que multiplicarlo, a ver. O si no, elimino la Y. Le sumo dos veces a la segunda fila
le voy a sumar dos veces la primera, ¿sí? Le sumo dos veces la primera, para así va a ser 2 por uno 2 con el menos 2 es cero. Y aquí va a ser 2 por 2 4, al 13 va a ser 7. Y como dije, 2 por uno 2, al menos 2 se le va a hacer cero. 2 por 8 16, con el menos 9 se va a hacer 7. Bueno, y ahí se ve que si yo lo vuelvo a la forma explícita, me queda que 2x más 1 es igual a 8 y que 7x es igual a 7. 7. Entonces, la solución es x igual a 1 y y igual a, y a ver si x es igual a 1, aquí, perdón, no era 1, esto es y, sí, perdón. Entonces saco que x es igual a 1 y que y es igual a 6. ¿Sí? X igual a 1 y y igual a 6 es la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, el punto que pertenece a la recta es el punto de coordenada, el punto que llamamos punto P0 de coordenadas 1 en X, 6 en Y. ¿Sí? Todo eso era para poder encontrar el punto P0, que normalmente es un dato. Ahora, ¿cómo encuentro el vector dirección? Para eso me sirve la segunda parte del ejercicio. Dice, y es perpendicular al vector W. Entonces me dice, la recta es perpendicular al vector W. Vector 2, 1. Vamos a ver gráficamente cómo sería algo así. Si yo tengo una recta, ¿sí? Esta es mi recta R. ¿Sí? Mi recta R, ¿qué tiene? Tiene su vector dirección, infinitos vectores direcciones, ¿no? Este es uno de esos vectores direcciones, ¿sí? Y tiene sus vectores normales, también infinitos vectores normales. Esa es mi recta R. Y me dice que mi recta es perpendicular al vector W. Hay un vector W entonces por ahí, ¿sí? Que es perpendicular a mi recta, ¿sí? Entonces, este vector W al que mi recta es perpendicular no es más que un vector normal. Entonces, este vector W de coordenadas, en este caso 2, 1, no es más que uno de mis infinitos vectores normales. Y habíamos dicho que si yo tengo un vector normal, puedo encontrar un vector dirección simplemente cambiando de orden las componentes. Si era 2, 1, le cambio de orden, va a ser 1, 2, y a uno de ellos le cambio el signo. Ya que los dos son positivos, le voy a dejar negativo a la Y. Entonces, por todo lo ya dicho, ya sé que un vector dirección de mi recta es el vector 1 menos 2. Y ya tengo el punto P0 y el vector dirección para trabajar con mi recta del punto 1F. Ahora, lo que recién hicimos también lo tenemos que hacer para R3. El punto 2 es lo mismo que hicimos acá, pero en R3. La única diferencia es que se agrega la componente Z. De nuevo, yo voy a hacer el punto 2A únicamente para que vean cómo son las tres ecuaciones, porque en R3 ahora solo hay tres ecuaciones. La vectorial paramétrica, la cartesiana paramétrica y la simétrica, no hay más. Y bueno, ¿cómo graficarlo? Graficar en R3 es más complicado que graficar en R2, obviamente. Además, porque no tengo la segmentaria. La segmentaria me ayudaba a graficar, acá no tengo segmentaria. Em, bueno, vamos a hacer lo mismo. Punto 2A, ¿qué me da de dato? El punto P0 de coordenadas 1, menos 2, 5. Y el vector dirección de coordenadas 3,
menos 1, 2, creo que decía. No, al revés. 3, 1, menos 2. En R3. Entonces, vamos a escribir las tres ecuaciones en R3, de la recta. Ecuación vectorial paramétrica. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma, igual que hace rato, OP igual a OP0 más lambda por el vector dirección. Esa es la forma que tiene. Si yo reemplazo, la forma que va a tener es x, y, z, igual que hace rato, igual a OP0. P0 es 1 menos 2, 5, más 1 menos 2, 5 más lambda por el vector dirección. 3, 1, menos 2. Esto es la ecuación vectorial paramétrica. Ahora vamos a ver la ecuación cartesiana paramétrica. ¿Qué forma tiene la ecuación cartesiana paramétrica? Acá tengo x, y, z. X es igual a x0 más r por lambda. Y es igual a y0 más s por lambda. Y z es igual a z0 más t por lambda. ¿Sí? Esa es la forma que tiene. ¿Cuál es la ecuación cartesiana paramétrica para nuestro ejemplo? Simplemente reemplazamos o vamos escribiendo de acá. X es igual a 1 más 3 lambda. Y es igual a menos 2 más 1 por lambda. El 1 no se escribe, directamente más lambda. Y z es igual a 5 menos 2 por lambda. ¿Sí? Así que cuidado con el signo. Y esta es la ecuación cartesiana paramétrica. Y aquí podemos pasar a la ecuación simétrica. ¿Cómo se hacía la simétrica? Despejábamos lambda. Entonces, si yo despejo lambda, me queda x menos 1 dividido 3 igual a, despejo lambda de la segunda, me queda y más 2 dividido 1. El 1 era innecesario, pero igual para que se vea completo. Y despejo z menos 5 dividido menos 2. Esta es la ecuación simétrica. Recuerden que la forma de la ecuación simétrica era solo x menos x0 sobre r igual a y menos y0 sobre s igual a z menos z0 sobre t. ¿Sí? La forma que tiene. Bueno, son las tres ecuaciones que puedo escribir en R3, no puedo escribir nada más. Ahora podría dibujar, ¿no? Y esto es lo que va a complicar. Dibujar en R3 es complicado porque necesitamos perspectiva y a veces también los números no se prestan a un fácil diagrama. Sí, bueno, para empezar necesitamos los tres ejes, ¿no? Normalmente el vertical es Z, el horizontal normalmente es Y, en este caso, cuando es R3 normalmente, ¿sí? Y normalmente el que sale hacia afuera es la X. Bueno, graficando, para graficar yo lo que necesito, a ver, es un punto P0, ¿sí? Un punto P0, por ejemplo, 1 menos 2, 5. Entonces, 1 en X, ¿sí? 1 en X, menos 2 en Y, ¿sí? Si la Y es positiva para acá va a ser negativa. Entonces va a ser menos 1, menos 2 en Y, ¿sí? 1 en X y 5 en Z. Entonces en Z, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Para ubicar el punto P0, lo que hacemos es tirar coordenadas. Tiro una horizontal desde X y también una una diagonal desde Y. Donde se cruce,
es el punto 1 menos 2, ¿sí? Solo tengo coordenadas X y Y. Ahora tengo que darle la altura. ¿A qué altura me refiero? Fíjense la altura que tiene esto, tiene esta altura, ¿sí? Desde acá. Esta es la altura de 5. Entonces lo que voy a hacer es llevarme esa altura arriba del punto 1 menos 2. Y esa altura, ahora ya tengo la altura que necesito de Z. Entonces ahora sí, este puntito de acá es el punto P0 de coordenadas 1 menos 2, 5. Ahora, ¿qué más hago? Necesito otro punto para unirlo y ya tener la recta. ¿Cómo dibujo el otro punto? Para eso me sirve la ecuación cartesiana. Armamos otro punto usando, ¿sí? Esto lo voy a hacer para obtener un punto más de la recta, simplemente se le da valores, se le da un valor directamente, se le da un valor a lambda. Por ejemplo, si, bueno, si lambda vale, digamos que si lambda vale, no sé, si valdría 1, entonces, por ejemplo, la cartesiana que ya tengo despejada la X, la Y, la Z. X es igual a, Y es igual a, y Z es igual a. Y lo único que, imagínense, si lambda vale 1, entonces esto es 3 por 1, 3, más 1, 4, menos 2 más 1, menos 1, y 5 menos 2, 3. ¿Sí? Entonces, el punto 4 menos 1, 3, también es un punto de la recta. Y si también es un punto de la recta, lo puedo ubicar en el gráfico. 4 menos 1, 3. Entonces en X, lo voy a hacer con otro color para que no se encime. En X, a ver, si este es 1, 2, 3, 4. Si digamos que ahí es 4. En Y, menos 1. Bueno, ahí digamos que es menos 1. Tiramos rectas y donde se crucen es el punto 4 menos 1. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Menos 1, 4, 4 menos 1, 4 en X menos 1 en Y. Ahora tengo que darle la altura 3 en Z. Ahí es la altura 3. Entonces más o menos tengo que subir todo esto. Entonces, con la regla, o sea, miden esta altura con la regla y la llevan acá, arriba de este punto. Entonces, más o menos, ahí donde termina, es el punto que llamemos P1 de coordenadas 4 menos 1, 3. ¿Sí? Ya tengo el punto P1. Tengo punto P0 y P1. Lo único que tengo que hacer para dibujar una recta, por ejemplo, es unir estos dos puntos. ¿Sí? Uno de los dos puntos con una regla y ya tengo dibujada la recta. Y también lo pueden completar el dibujo agregando el vector dirección, ¿no? Cuando el vector dirección parte de acá. ¿Sí? Pues ahí, esta es la recta R. Y si quieren pueden dibujar también el vector dirección. El vector dirección se lo dibuja siempre saliendo del origen. Bueno, y el vector dirección es paralelo a la recta, así que más o menos va a tener también la misma inclinación. Bueno, es complicado dibujar en R3. Solo son tres ecuaciones, pero es complicado dibujar.
Vamos a hacer lo mismo que en el punto 1. Yo solamente voy a llegar hasta el punto P0 y hasta el vector dirección y de ahí ustedes escriben las tres ecuaciones y dibujan la recta. Punto 2b. Pasa por el punto P0 y es paralela a. Entonces me da el punto P0, que es el dato de siempre casi. 0, 1, menos 5. Y nos dice que nuestra R1 es paralela a, a una recta R2 de ecuación cartesiana, y me dan la ecuación cartesiana. X igual a 3 lambda, Y igual a lambda, y Z igual a 2 más 2 lambda. Esto ya lo habíamos visto. Cuando dos rectas son paralelas, los vectores de dirección son los mismos. O sea, cuando dos rectas son paralelas, tienen los mismos vectores direcciones. ¿Sí? Es lo mismo que vimos en un punto pasado. Entonces, trabajando con la segunda recta, el vector dirección, que es los coeficientes que acompañan a los lambda. Entonces el vector dirección U es igual. ¿De dónde yo saco el vector dirección de acá? Recuerden que el vector dirección es lo que acompaña a lambda. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Y ya tengo el vector dirección y el punto P0. Las dos cosas que necesito para escribir las tres ecuaciones en R3 y graficar. El C dice pasa por el punto y de nuevo me dice y es paralela a. De nuevo, un dato es el punto P0 de coordenadas menos 4, 2, 5. Y dice que nuestra R es paralela al eje OZ, dice. ¿Cuál es el eje OZ? Eh, Esto ya es un poquito teórico si lo quieren ver de esa forma, pero los ejes tienen sus vectores de dirección, ¿no? Eh, si yo tengo los ejes, el eje Z, el eje Y, el eje X, ¿sí? El eje Z, el eje Y el eje X, cada uno de estos ejes tiene su vector de dirección, ¿no? El eje OZ, el vector Z, o sea, el eje OZ, su vector dirección, el U del Z, es igual a 0, 0, 1. De forma análoga, el eje OY tiene su vector dirección y es igual a 0, 1, 0. Bueno, y si alguien les pregunta, el eje OX también tiene su vector dirección. Bueno, si le siguen el juego a las otras, es 1, 0, 0. 1, 0, 0. El vector de dirección del eje OX. Bueno, siguiendo ese camino, si R, y con todo lo anterior dicho, si R1 es paralela al eje OZ, entonces el vector dirección de la recta
bueno, uno de los vectores direcciones en realidad. Entonces, uno de los vectores direcciones de la recta eh, es el vector direct, UZ, ¿no? Que dije que era 0, 0, 1. ¿Está bien? Si hubiera sido paralelo al eje OX, el vector dirección hubiera sido 1, 0, 0. Y si hubiera sido paralelo al eje OY, hubiera sido 0, 1, 0 el vector dirección. Bueno, la cosa es que ya tengo el vector dirección de la recta y el punto P0. Con las dos cosas ya puedo escribir las tres ecuaciones de R3 y graficar. En el D dice pasa por los puntos y es lo mismo que hace rato. Me da dos puntos. P1 de coordenadas 1, menos 2, 5. 1, menos 2, 5. Y un P2 de coordenadas menos 2, 1, 0. Cualquiera de los dos es mi punto P0, ¿sí? Cualquiera de los dos yo lo puedo usar como punto P0. Normalmente yo uso el primero siempre que me dan, ya lo uso como punto P0. Y es lo mismo que vimos en R2. Si yo tengo, cuando tengo dos puntos de la recta, el vector dirección, bueno, de nuevo, uno de los vectores direcciones es, y bueno, lo puedo escribir como U igual a P1 a P2, ¿no? O P2 a P1, es lo mismo. Y bueno, yo a veces de P1 a P2, lo único que tengo que hacer es lo mismo que vimos en vectores. ¿Cómo obtengo un vector que es igual a, que va de un punto a otro? Hacer la diferencia. El de llegada menos el de partida. Entonces va a ser menos 2 menos 1 menos 3. 1 menos menos 2, 3 positivo. Y 0 menos 5, menos 5. Este es uno de los vectores de direcciones. Entonces ya tengo un punto P0 y un vector de dirección, ya puedo escribir las tres ecuaciones de R3. A ver, el 2E. Dice, pasa por el punto, me da un punto y es paralelo al vector U por B. Ah, tengo un vector, bueno, yo le voy a cambiar los nombres para no confundir U por dirección. ¿Sí? Lo voy a llamar vector A y vector B, B larga. Bueno, como siempre tengo el punto P0 de dato. Coordenadas 1 menos 3, 0. Y dice, la recta es paralela y yo le voy a llamar, ahí no le da nombre, ¿no? Yo le voy a llamar W y W es igual a, y yo le voy a cambiar el nombre a pro- producto vectorial B, ¿sí? Y que es igual a, porque ahí me da los vectores, el U que yo le llamé A es 1 menos 1, 2, producto vectorial B, que yo le cambié el nombre a B larga, 2, 0, 0. Bueno, este solamente es un vector, ¿no? W es igual al producto vectorial. Nosotros sabemos hacer producto vectorial ya. Podemos ahorrar tiempo, calculamos W. W entonces va a ser, si hacemos producto vectorial,
A ver, se nos van a ir varios ceros. A ver, la X es igual. Si hago A por B en ese orden, la X va a ser 0. Si calculo la Y va a ser 0 por 2, 2. Y la Z va a ser 0 menos 2. Creo que calculé mal las Y. A ver. Es 0. Este es 0. Este es menos 4. A ver, la X es 0, ese sí seguro. La Y es 0 menos 4. No, 4 positivo. Y a ver si 1, 0. 2 por 2, 4. Menos 4, cambio de signo. Y la Z va a ser 0. Menos 2, sí. El vector W, bueno, es el producto vectorial. Este es el producto vectorial. Este ya está. Bueno. Bueno, esta es la parte esta parte de vectores la pueden hacer por aparte, ¿sí? Da esta solución. Dice, la recta es paralela a W. Esto es lo que tenemos que interpretar. Si nosotros lo graficamos, eh, tengo una recta, ¿sí? Una recta. Esa es mi recta R. ¿La R que tiene? Tiene vector normal y tiene vector dirección. Y el enunciado me dice que hay un vector W, que es este, que ya lo tenemos calculado, que es paralelo a la recta. Entonces, ¿cómo es el vector W? Paralelo a la recta. Entonces, el vector W no es más que un vector dirección, porque dice que es paralelo a la recta. Los vectores de direcciones son todos paralelos a la recta. Entonces, el W no es más que un dirección. Entonces, un vector dirección es el vector que recién calculamos, 0, 4, menos 2. Entonces, ya tengo un dirección y el P0 me lo dieron de dato al empezar. Con un P0 y un dirección ya puedo escribir las tres ecuaciones. El último, el 2F, eh, yo creo que hasta el F no vamos a llegar, el resto lo vamos a hacer mañana pasado, ¿sí? Porque no llego con el tiempo. El 2F dice, pasa por el punto y nos da el punto y es perpendicular a las rectas cuyas ecuaciones son, ajá. Bueno, empezamos con el primer punto, el primer dato fácil, pasa por el punto P0 de coordenadas 2, menos 1, menos 3. Este es, digamos, el dato fácil. Me da el punto por donde pasas. ¿Qué me falta? El vector dirección. ¿Y el vector dirección de dónde lo voy a sacar? De los otros datos. Dice, la recta es perpendicular a las rectas cuyas ecuaciones son, entonces hay dos rectas más. R1, la recta que yo quiero, es perpendicular a, y es perpendicular a dos rectas. A R2 y R2 tiene ecuación, tiene una cartesiana de ecuación x igual a 1 menos lambda y igual a 2 más 2 lambda y z igual a 2. Y también es perpendicular a una recta de ecuación R3 que tiene la forma
o P igual a 1, 1, 1 más lambda por 2 menos 1, 3. Bueno, ¿qué más? A ver, bueno, ¿y qué me falta? El vector de dirección de la R1. Me dice que es perpendicular a otras dos rectas. Vamos a analizar un poco eso gráficamente. Yo tengo una recta, ¿sí? Tengo una recta, este es mi R, este es mi R1, ¿sí? La que yo quiero sacar. Tiene mi R1, tiene su vector dirección, que es el que a mí me importa, porque yo tengo el punto P0. Me falta el vector dirección y ya puedo escribir todas las ecuaciones. ¿Qué me dice de dato? Que esta recta R1 es perpendicular a R2 y R3. Entonces hay otras dos rectas, ¿sí? Una R2 y una R3, que mi recta R1 es perpendicular a esas dos. Bueno, miremos los vectores. R3 tiene su vector dirección, ¿no? Lo mismo que R2 tiene sus vectores direcciones. Y a mí lo que me interesa sacar es el vector dirección U1. Juntemos esos vectores direcciones para verlos juntos. El vector U1, mi vector U1 es perpendicular al plano que contiene el vector U2, ¿sí? Es perpendicular al plano que contiene el vector U2 y al plano que contiene al vector U3. En realidad es, es perpendicular al plano que contiene a ambos vectores U2 y U3, ¿sí? U1, perdón, U1, el que yo quiero, es perpendicular a U2 y a U3 al mismo tiempo, ¿sí? Porque la recta R1 es perpendicular a la recta 2 y a la recta 3. Entonces los vectores tienen la misma alineación. Y volviendo a lo de vectores, en el práctico de vectores vimos que si un vector es perpendicular a otros dos al mismo tiempo, en este caso igual a U2, perdón, perpendicular a U2 y perpendicular a U3, significa que la dirección del vector perpendicular, o sea, U1, su dirección, yo la puedo sacar como el producto vectorial entre U2 y U3. ¿Está bien? Entonces, yo lo único que necesito es encontrar el vector U2, encontrar el vector U3, hacer el producto vectorial y ya tengo el vector dirección U1, que es el que a mí me interesa. Entonces, ¿cuáles son los vectores direcciones U2 y U3 acá? ¿Dónde se los ve? En la ecuación vectorial paramétrica, perdón, la primera, la cartesiana paramétrica, ¿dónde está el vector U2? Es lo que acompaña lambda. El vector U2 es lo que acompaña a lambda. ¿Qué está acompañando a lambda? Menos 1 en x, 2 en y 0 en z, porque no aparece lambda, significa que está multiplicada por 0. Y en la recta 3, el vector u3, ¿dónde está el vector dirección? También acompaña a lambda, es el vector 2 menos 1, 3. Ya tengo el vector dirección u2 y el vector dirección u3. Entonces yo puedo calcular el vector dirección u1, que es el que yo quiero, como el producto vectorial era menos 1, 2, 0, producto vectorial dos menos 1, 3. Bueno, lo podemos calcular. 1 va a ser igual a, y se hace el producto vectorial
U2 por U3, ¿sí? Ustedes ya saben hacer productos vectoriales, lo vimos en el práctico de vector y lo vimos un par de veces más. Entonces hacemos, la componente X va a ser 2 por 3 6, menos 0, entonces nos queda 6 en X. La componente Y va a ser 0 menos 0 menos 3, entonces va a dar 3 positivo. Y la componente Z va a ser 1 menos 4, entonces nos queda menos 3. Bueno, nos queda ese vector dirección, pero yo lo voy a achicar solamente para trabajar. Fíjense que es 6, 3 menos 3, múltiplos de 3 todos. Voy a escribir otro vector dirección, 2, 1, menos 1. Lo único que hice fue dividir en 3. Válido, ¿por qué? Porque los vectores de dirección son todos paralelos. Y si son todos paralelos, lo mismo que vimos en el práctico de vectores, son proporcionales. Entonces yo lo puedo multiplicar o dividir por un número proporcional cualquiera las 3 componentes, 4 componentes, 2 componentes, 5 componentes, el tamaño del vector que sea, y sigue siendo un vector paralelo. En este caso, un vector dirección. Entonces ya tengo el vector dirección, ¿sí? Si quieren, pueden usar este, no hay problema. El que sale del producto vectorial. Yo por trabajar con números más chicos, paso a este, pero si ustedes lo dejan aquí, no hay ningún problema. ¿Sí? Pueden trabajar con ese, no pasa nada. Yo lo paso a este para trabajar con números más chiquitos. Tengo el vector de dirección y el punto P0, ya se puede escribir las 3 ecuaciones de la recta. Bueno, vamos a dejar el resto para la próxima porque el punto 1 y el punto 2 ya eran demasiado largos porque son los más importantes, ¿sí? Por eso me centré más en estos dos, porque algo que tienen que saber hacer sí o sí es armar una recta a partir de datos. El punto 3 casi no es importante, es más, creo que no lo vamos a hacer porque solamente dice decir cuáles son paralelas y cuáles son perpendiculares. Dicho de forma simple, ustedes en el práctico de vectores ya saben las condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Si dos rectas son paralelas, yo tengo una R1 y una R2, ¿sí? Si R1 es paralelo a R2, significa que los vectores de direcciones también son paralelos. Y ustedes conocen ya ecuación, ustedes ya saben que la condición para que dos vectores sean paralelos es que tienen que ser proporcionales o que el producto vectorial me dé cero. Y si yo tengo rectas perpendiculares, si yo tengo mi R1 y mi R2 y yo sé que son perpendiculares y R1 es perpendicular a R2, de la misma forma, el vector dirección de U de la recta 1 es perpendicular al vector dirección de la recta 2. Y ustedes saben que la condición para que dos vectores sean perpendiculares es que el producto escalar me debe dar cero. Si todo lo que ustedes saben de vectores lo aplicamos en rectas. Por ese punto 3 no es muy importante porque lo único que tiene que hacer es mirar los vectores y compararlos de la forma que ustedes ya saben hacerlo del práctico de vectores. Esto sí lo vamos a hacer en la siguiente clase, el punto 4, allá el valor de K para que las rectas sean paralelas o perpendiculares. Un spoiler, vamos a seguir usando la condición de paralelismo y perpendicularidad. Eh, Punto 5, determinar el parámetro K para que pase por el punto, y esto que sea paralelo, sea perpendicular, es lo mismo que recién. Así que vamos a hacer el que sea un punto. Y para que una recta contenga un punto, ese punto debe satisfacer la ecuación de la recta. Hallar el ángulo formado por las siguientes pares de rectas. Bueno, esa es una fórmula nomás. ¿Sí? Así como... Ah, no nos vimos. Bueno, no, sí, a ver. En el práctico de vectores ustedes vieron una fórmula para encontrar el ángulo entre dos vectores. Aquí hacemos lo mismo. Para encontrar el ángulo entre dos rectas usamos la misma fórmula con los vectores. Porque cada recta tiene su vector, ¿no? Nosotros en el práctico de vectores vimos una fórmula para encontrar el ángulo entre dos vectores, que era que el ángulo es igual al arco coseno del producto escalar dividido los módulos. Esa misma fórmula aplicamos en el punto 6. Es solo fórmula. Hallar distancia. La distancia también es una fórmula. No las vimos en el práctico de vectores, eso ya se los perdono, porque no lo vimos en el práctico de vectores, pero son solo fórmulas que yo ya se las voy a pasar. eh, y si no, las deben haber visto en la teoría, pero ya vamos a hacer igual un ejercicio de estos. Pero es solo fórmulas, ¿sí? Así que no se preocupen, es solo aplicar una fórmula.
A ver, en el 17, los de hallar lugar geométrico no lo vamos a hacer, son largos, teóricos y casi no aportan nada porque es solamente resolver una ecuación, van a resolver una ecuación, acomodar una ecuación y van a ver que el resultado es una recta. Bueno, acá es una recta, acá, acá creo que es un plano el resultado. Yo creo que da un plano. Eh, y lo de haz de recta también lo vamos a ver, ¿sí? Después del punto del trabajo práctico 17, lo importante aquí sí es lo que se conoce como haz de rectas. Esto lo vamos a ver más a medida, pero es también casi usando puros vectores y la definición de haz de rectas, que son dos ecuaciones. Vamos a usar una ecuación o la otra según lo que nos pidan. Pero es bastante sencillito, es bastante práctico, ¿sí? Ve, haz de rectas, resolver. ¿Y esto qué es? Encontrar las coordenadas del punto. Creo que esto es algo ya genérico. Creo que el punto 4 es como un resumido de todo del práctico 16 y 17. Sí. Punto 4 es un punto resumido del 16 y el 17. Si pudiéramos hacer todos los puntos anteriores, se puede hacer el punto 4 porque no tiene nada nuevo. Entonces, en el próximo, eh, lo, a mí me gustaría que veamos más haz de rectas y vamos a ver las ecuaciones para la distancia entre dos rectas, la ecuación que ya la conocen para el ángulo, cómo encontrar un punto, cómo encontrar el parámetro K, el valor del parámetro K para que un punto pertenezca a la recta y encontrar el valor del parámetro K para que las rectas sean paralelas o perpendiculares. Sí, el punto 3 ignórenlo, es de relleno. Bueno, ya les voy a decir cuándo vamos a ver esto. Seguramente en la semana, antes del sábado, porque el sábado tiene el cuestionario. Bueno, nada más. Nos estamos viendo en la semana para ver física y álgebra. Buenas noches a todos.